Hola, ¿cómo estamos? Pues hoy vamos a abrir un nuevo ciclo donde vamos a hablar de todas esas grandes personalidades que han ido evolucionando y dándole todas las garantías al ser humano. En este caso estamos hablando de Henry Ford. Henry Ford, como ustedes más o menos lo identifican por el apellido, es un personaje estadounidense que él va a traer todo un avance en cuestiones tecnológicas para que podamos ir visualizando, porque a veces pensamos que él hizo todo. No, esto es exactamente como lo que comentábamos ahora que estuvimos viendo lo de los botones. ¿Quién es el autor del carro? Ninguno. Ha sido una evolución que han intervenido muchas personas. ¿Por qué mencionamos a Henry Ford? Porque estos son de las grandes personalidades, empresarios, emprendedores, en este caso él, un emprendedor estadounidense, que fue uno de los fundadores de la compañía Ford Motor Company y padre de la cadena de producción. Si se dan cuenta, no es del automóvil, es de la cadena de producción, cuando se empiezan a hacer todos los automóviles en serie. Esto que va a ir marcando que se hagan más económicos. Y Henry Ford es uno de esos empresarios que va a hacer toda esta producción moderna utilizada para quién, para las masas, para que podamos disfrutar las personas. Antes salía a hacer un carro, salía carísimo. Entonces, cuando este hombre interviene en toda esta serie de producción, es cuando se va a empezar a manufacturar todo el automóvil para que pueda llegar a manos de todas las personas. Él va a nacer en 1863, el 30 de julio. Él nace en Michigan, Estados Unidos, y va a fallecer en 1947, el 7 de abril, a una edad ya muy larga, a los 83 años, causada por una hemorragia cerebral, se comenta. Su lengua, pues, matriz que él dominaba, pues, era el inglés, y sus padres eran Mary Lintongo y William Ford. Él se va a casar con una mujer que se llama Clara Bryant y va a tener un hijo que se va a llamar Edsel Bryant Ford. Estas características que se va mencionando en los inicios de su vida es porque él va a hacer una introducción en el Ford T. Esta característica de llamar a un carro Ford T era porque reunía ciertas características y así se denominaba el Ford T. En el mercado automovilístico revolucionó el transporte de la industria en Estados Unidos. Fue un inventor prolífico que obtuvo 161 patentes registradas. En ese país, como único propietario de la compañía Ford, él va a ir convirtiéndose en uno de esos personajes más reconocidos y más ricos del mundo en su época. A él se le van a atribuir el Fordismo como término, un sistema que se difundió entre finales de los años 30 y principios de los 60. Y él va a crear mediante la fabricación de un gran número de automóviles de bajo costo, como yo les he ido mencionando, mediante una producción en cadena. ¿Cómo es esto? Este sistema lleva aparejada la utilización de máquinas especiales y de un número elevado de trabajadores en plantillas con salarios elevados. Aquí nos vamos a ir dando cuenta qué ayudas él dio a sus empleados, porque las dio y por eso es muy reconocido. Su visión global que él tenía en el consumismo como llave de paz, dicen que es la clave de un éxito. Su intenso compromiso de la reducción de costos, que les comento que por eso él quería autos que fueran pues accesibles, más baratos, eso es lo que le va a dar
a él ese éxito. Toda esta cadena de inventos técnicos y de negocios van a incluir un sistema de franquicias que estableció un concesionario en cada ciudad en Estados Unidos y Canadá. Aquí, las principales ciudades de los 5 continentes iban a estar introducidas en ese proyecto. Ford va a dejar gran parte de su inmensa fortuna a una fundación llamada Ford, pero también les aseguró que de sus familiares, de sus empleados, controlasen la compañía permanentemente. Aquí, ¿qué vamos a ir viendo? Pues nos vamos a ir enterando un poquito de quién es él. Henry Ford, él, como ya les dije, es de Estados Unidos, pero él va a nacer en una granja. En esa granja es en el seno de una familia pues pobre, en un pueblo rural al oeste de Detroit. Esta área en cuestión ahora es gran parte de Michigan, lo metieron allí. Sus padres, como ya les comento, eran de ascendencia inglesa, pero habían vivido en Irlanda y en el condado de Cork, en Irlanda, en 1839 y se regresaron en el 76. Tuvo varios hermanos, entre ellos a Margaret, a Janet, a William y a Robert. Durante el verano de 1873, comenta la historia, Henry vio por primera vez una máquina autopropulsada. Era una máquina de vapor estacionaria que podía ser utilizada tanto en actividades agrícolas. El operador Frey Renden, que era la persona que lo conducía, estaba haciendo como actividades agrícolas, montaba encima de una rueda a la que había conectado mediante cadenas. De ahí le vino a él la idea. Henry quedó fascinado con esa máquina y Rendin, que era el señor que manejaba esa máquina estacionaria, durante el año siguiente le enseña a Henry cómo encender y manejar ese motor. Aquí nos vamos a dar cuenta cómo fue. Ford dijo más adelante que una de sus experiencias había sido con ese hombre, pues fue que le enseñó que era por instinto él un ingeniero. Aquí Henry va a llevar esta pasión por los motores a su propia casa. Su padre le dio un reloj de pulsera al comienzo de su adolescencia, a los 15 años. Una buena reputación como reparador de relojes, había desmantelado y vuelto a ensamblar los relojes de amigos y de vecinos y docenas de veces. Él empezó a agarrar esa fama de poder construir, armar maquinaria, y eso pues tiene una proyección porque se empiezan a hacer famosos, se empiezan a hacer conocidos en su pueblo. Su madre de él va a morir en 1876. Fue un duro golpe que le dejó casi destrozado al joven, y su padre esperaba que Henry finalmente se hiciera cargo de la granja familiar, pero Henry odiaba ese trabajo. Por otra parte, su madre muerta ya había poco que le atrayese de la granja. Más tarde le dijo: nunca tuve un amor particular por esa granja, comentó él años después. En realidad, la madre en la granja era lo que él amaba. Él era lo que le ataba realmente, lo que él asociaba con esa granja. Y al morir su mamá, pues dejó de tener interés. Dicen que en 1879 dejó su casa y se dirigió a Detroit para trabajar como un aprendiz en máquinas, que era su pasión. Primero llegó a una compañía llamada James F. Flowers, y más tarde en Detroit se pasó
a otra próxima llamada Doc. En 1882, él vuelve a trabajar en la primera fábrica donde estuvo para trabajar en la granja y se encargó del manejo de las máquinas de vapor portátil Westinghouse, hasta hacerse un experto en esa maquinaria. Cuenta que al hacerse experto, esto lo llevó a ser contratado por la compañía Westinghouse para darle servicio a su máquina de vapor. Durante su matrimonio con Clara, que fue en 1888, Ford se mantuvo mediante la granja y operando un aserradero que tenía también. Tuvo a sus hijos y dicen que en 1893 Ford consigue el puesto de ingeniero en la compañía Edison y tras su ascenso a ingeniero y jefe, en 1893 va a comenzar y a tener suficiente tiempo y dinero para dedicarse a su propio experimento en cuestión de gasolina en motores, que él era lo que realmente le gustaba. Estos experimentos van a culminar en 1896 con una intervención de su propio vehículo autoimpulsado y denominado cuadriciclo, que hizo su primera prueba con éxito el 4 de julio de ese mismo año. Y tras varias pruebas, Ford comenzó a desarrollar ideas para manejar todo esto. Como se van dando cuenta, Ford va a ir consiguiendo trabajar en un coche de carreras con un consecuente avance. Quería él un modelo preparado en ventas y poderlo proyectar como él había querido. Para llevarse a cabo eso, renunció ante estas autoridades que no le permitían avanzar y él comenta: determinado o nunca jamás volveré a poner bajo las órdenes de nadie. Yo voy a ser mi propio jefe. Y así él va a montar la compañía Ford Motor Company, donde él va a tener ese éxito en su tercer proyecto empresarial, lanzando en 1903 el Ford Motor Company, fundado el 16 de junio, junto con 11 inversores y una inversión inicial de $28,000 estadounidenses en un automóvil recientemente diseñado, y Ford hizo una exhibición en la cual el coche recorrió una distancia de 1 milla en el lago helado de Santa Clara, batiendo un récord de velocidad en tierra. Convencido por este éxito, él llega a hacer que su modelo Ford 999, en honor a los vehículos de carrera de esa época, condujo a ese carro a lo largo y ancho del país, haciendo una nueva marca de Ford que fue conocida en Estados Unidos también como uno de los primeros impulsores de las 500 millas de Indianápolis. Pues, ¿cómo les parece todo esto? Asombroso, ¿verdad? Cuando llega en 1914, ofreciendo salarios a sus trabajadores de $5 al día. En esa época era como el doble de lo que les pagaba la mayoría de sus empleados. Esta táctica le resultó inmensamente provechosa. Cuando los mejores mecánicos de Detroit comenzaron a cambiarse a su empresa, Ford, trayendo con ellos capital humano, experiencias e incrementando la productividad de los costos y formación del Ford, lo denominó motivación salarial. El uso de esta integración vertical en su compañía también resultó muy útil cuando Ford le construye una fábrica gigantesca en la que empieza a entablar materias primas donde van a salir su modelo T. Pues miren, a grandes rasgos lo que estamos viendo, que cuando él hace el Ford T, aparece en el mercado el 1 de octubre de 1908, presentando una gran cantidad de innovaciones. Por ejemplo, tenía el volante a la izquierda, siendo algo de gran mayoría que las otras compañías pronto le copiaron. Todo el motor y la transmisión iba cerrada en 4 cilindros y estaba encajonada en un sólido bloque y una suspensión que funcionaba mediante 2 muelles. Este automóvil era muy sencillo de conducir
y más importante, muy barato y fácil de reparar, pues era tan barato que con un costo de $825 estadounidenses, en 1908 el precio caía en el año para que en 1920 fuera la gran mayoría de conductores que tuvieran este automóvil. Como nos vamos dando cuenta, todos los grandes empresarios siempre van a partir de tener un ideal, de tener una idea y de no salirse de esos objetivos. Y una de esas cualidades la tenía Henry Ford. Pues hoy, como ya les dije, vamos a empezar esta serie donde vamos a mencionar a toda esa gente triunfadora, a todos esos empresarios que han hecho cambiar al mundo. Pues que pasen un buen día y nos veremos en el próximo video. Espero que sea un día muy agradable.